Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el Salmo número 107. Este Salmo nos habla de las aclamaciones que nosotros hacemos ante el Señor. En aquel tiempo, el pueblo, cuando se sentía totalmente abatido, totalmente olvidado, destrozado por cualquier cosa que a ellos les pasaba, clamaban a Dios y ellos eran escuchados. Así también nosotros, mis hermanos, cuando tengamos alguna aflicción, algún problema, algo de lo que nosotros no podamos salir, clamemos a Dios y Él nos va a escuchar. Vamos a leer pues este salmo y reflexionemos sobre él. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los que el Señor rescató, que rescató de manos del adversario, que reunió de todos los países del oriente y poniente, del norte y del sur. Erraban por el desierto, por la estepa, sin hallar el camino de una ciudad poblada. Tenían hambre, pero más tenían sed. Su alma en ellos ya desfallecía. Pero al Señor clamaron en su angustia, y Él los libró de su aflicción. Los encaminó por una ruta recta, para que llegaran a una ciudad poblada. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Dio de beber a la garganta seca, y los hambrientos los colmó de bienes. Habitaban en la sombra y en tinieblas, artesanados por la miseria y los yerros, por no haber escuchado las palabras de Dios y despreciado los consejos del Altísimo. En la pena Él sumió su corazón, sucumbían y nadie los socorría. En su angustia clamaron al Señor, y Él los liberó de su aflicción. Los sacó de la sombra de las tinieblas, y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Pues Él rompió las puertas de bronce, y destrozó los cerrojos de fierro. Vueltos locos en su mal camino, y desdichados a causa de sus faltas, sentían asco de cualquier alimento, y estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los liberó de su aflicción. Les envió su palabra, los sanó y salvó sus vidas de la tumba. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias, cuenten sus obras con cánticos de júbilo. Los que bajaban al mar en sus navíos y negocian entre las grandes aguas, estos han visto las obras del Señor, sus maravillas en las profundidades. A su orden surgió un viento huracanado que levantaba las olas, subían a los cielos, bajaban a los abismos, su alma se consumía en el mareo. Por el vértigo titubeaban como un ebrio, toda su pericia había sido tragada, pero al Señor clamaron en su angustia, y Él los hizo salir de su aflicción. Hizo que amainara la tormenta, y las olas del mar enmudecieron. Se alegraron al ver calmado todo, y los llevó al puerto deseado. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, y lo alaben en el consejo de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto, y en tierra seca las vertientes de agua. La tierra fértil se cubre de sal debido a la maldad de sus habitantes, pero cambia el desierto en napa de agua y la tierra árida en fuente de agua. Allí hace que habiten los hambrientos y funden una ciudad habitable. Siembran sus campos y plantan viñedos, recolectan sus frutos. Los bendice, se multiplican mucho, y su ganado no se les reduce. Luego disminuyeron y se vieron abatidos bajo el peso de males y desgracias, pero Él, que derrama el desprecio sobre los grandes y los hace errar en un desierto sin caminos, levanta al pobre de su miseria y multiplica las familias como el rebaño. Los hombres rectos, véanlo y alégrense, pero todo el que es vil, cierre la boca. El que sea sabio,
que medite estas cosas y reconozca las bondades del Señor. Amén, amén, aleluya. Las aclamaciones. Mis hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios, les decía al principio, Él siempre nos va a escuchar. Él siempre está allí para atendernos. Esta gente, cuando se sentía en la desgracia, cuando se sentían abatidos, totalmente alejados de Dios, porque ellos eran la clase de pecados más grandes que podían cometer, el alejamiento de Dios. Cuando se alejaban de Dios, venían las desgracias. Lo que ellos decidieron hacer, ya fuera que anduvieran en el mar, ya fuera que anduvieran cosechando en las guerras, donde quiera que ellos anduvieran, nada les resultaba. ¿Por qué? Porque habían pecado ante Dios, porque lo habían olvidado, y entonces Dios se encarga, mis hermanos, de ponerles un freno, de hacerles ver su maldad, y ya cuando ellos se sienten totalmente abatidos, claman a Dios, y el Señor los socorría. No hay un día de la vida que el Señor no socorra a sus hijos. Somos hijos de Él, Él nos ama como tales. Entonces, cuando por muy grande que sea la desgracia, muy grande que sea el problema, nada es imposible para Dios. Por eso, el acercamiento a Él tiene que ser constante. No que hoy hablamos con Él y mañana nos olvidamos totalmente de su nombre. No debemos de ser así, hermanos. Así como somos con nuestros hermanos aquí en la tierra, que hoy les hablamos y mañana, si nos hace un daño o si habla mal de nosotros, ya jamás le volvemos a hablar. Tenemos que ser constantes con Dios. Todos los días, cuando nosotros nos levantemos, démosle gracias por toda su bondad, porque nos socorre cada día. El primer milagro que nosotros recibimos de Dios es el que abrimos nuestros ojos, nos ponemos de pie y andamos por la vida. Es el primer milagro que nosotros recibimos de Él y démosle gracias por Él. Al anochecer, démosle gracias por lo que recibimos de Él, porque fue bondadoso al permitirnos llegar hasta la noche con bien. Si nos damos cuenta, hay veces que sufrimos accidentes en nuestros trabajos. Hay veces que no todo nos resulta. ¿Y por qué nos sucede eso? Porque nunca nos acordamos de Dios, nunca nos acordamos de que Él está allí para ayudarnos en las buenas y en las malas. Pero siempre y cuando nosotros nunca nos olvidemos de Él. Es importante, mis hermanos, que en los momentos de desgracia, en los momentos que nos sentamos que no hay ninguna esperanza, clamemos a Dios. Esto era lo que hacían en aquel tiempo las personas, todos los que conocían de Dios, especialmente cuando se sentían abatidos, se acercaban al Señor y Él los escuchaba. Dice, que lo digan los que el Señor rescató, que rescató de manos del adversario, que reunió de todos los países del oriente y poniente, del norte y del sur. Erraban por el desierto, por la estepa, sin hallar el camino de una ciudad poblada. En realidad, cuando ellos andaban por los desiertos, se sentían que no había con qué alimentarse, que no había agua con qué saciar su sed. Se sentían totalmente abandonados. No encontraban ciudad ni pueblo que fuera poblado para poder ellos encontrar con qué alimentarse o con qué saciar su sed. Y claman al Señor y el Señor les da consuelo otra vez de volver a encontrar todo aquello que ellos estaban deseando. Así es el Señor, mis hermanos. No sé cuántos de ustedes han andado en el desierto o en el campo y se han sentido perdidos, no encuentran la salida de ese bosque o de ese desierto y se sienten hambriados, se sienten con mucha sed, se sienten que ya allí van a perder su vida. Claman a Dios y el Señor los escucha. Al menos a mí, mis hermanos, me ha sucedido eso. Yo he andado así, perdido totalmente en el desierto. No sé cuántos de ustedes han pasado en la frontera cuando venimos de nuestros países y llegamos a un país que nos ofrece mejor vida, que nos ofrece mejores oportunidades, que sentimos nosotros que allí en ese país va a ser mejor nuestra vida. Esperamos llegar un día y las esperanzas no las perdemos porque las tenemos puestas en Dios, pero durante el camino
nos va mal. Sentimos sed, sentimos hambre, nos sentimos perdidos. Clamamos a Dios y el Señor nos escuchó. Al menos a mí eso me sucedió. No sé cuántos de ustedes que han venido de sus países hacia acá a Estados Unidos, o ya sea también en Europa, ¿verdad? Porque allá en esos países también hay muchos hermanos que van a buscar mejor vida a los países europeos. Tenemos a nuestros hermanos los africanos de diferentes lugares que no tienen los mismos recursos que los demás países y buscan mejores oportunidades porque saben y tienen la seguridad que en aquel país les va a ir mucho mejor. Todos buscamos la mejor oportunidad, mejor vida, porque cuando vivimos en nuestros países hay mucha pobreza, no tenemos los recursos que en otros países podemos encontrar y es lo que buscamos siempre, tener mejor vida. Y aquellos que se quedan, aquellos que jamás han abierto sus alas para volar más alto, por decirlo así, se quedan y nunca encuentran una mejor vida. Pero es por eso, mis hermanos, porque no tenemos decisión y no pedimos de Dios, no buscamos en Él las mejores oportunidades, que siempre las va a haber, pero hay que buscar en Dios que Él nos ayude y Él nos socorra. Y como lo hacía este pueblo de Israel, que siempre clamaron a Dios, cuando se sentían totalmente abatidos y abandonados, Él los escuchaba y Él los salvaba y los volvía a poner en el sendero en el que ellos llevaban. Eso es Dios para nosotros, mis hermanos. Son oportunidades muy grandes siempre y cuando pongamos nuestra confianza en el Todopoderoso. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.